El sol caía con fuerza sobre el pequeño pueblo de San Lucas, en el corazón de Jalisco, mientras los vecinos se reunían frente a la plaza central. Era domingo, y como cada semana, se había organizado un encuentro de oración con música, testimonios y comida compartida. Doña Marta, siempre puntual, llegó con su Biblia abrazada al pecho, vestida con su falda azul cielo y el rebozo que heredó de su madre. Pero ese día, algo distinto flotaba en el aire. Isaías Cruz, su hijo único, apareció entre la multitud. Caminaba con paso firme, la mirada dura y un rostro que muchos no reconocieron al instante. Tenía el cabello largo, la barba descuidada y los ojos cargados de una furia contenida. Llevaba en la mano una Biblia vieja, la misma que su madre le había regalado cuando cumplió 12 años. «¡Isaías!», gritó Julián, su mejor amigo desde la infancia, al verlo avanzar hacia la fogata que ardía al centro del evento, usada para quemar papeles con oraciones escritas. Isaías no respondió. Siguió caminando hasta llegar al fuego. Levantó la Biblia por encima de su cabeza. «¿Dónde estaba Dios cuando Camila murió?», gritó con voz rota pero potente. «¿Dónde estaba cuando la sangre corrió en mi vida?». Los murmullos se apagaron. Algunos niños comenzaron a llorar. Doña Marta soltó un gemido y se llevó las manos al rostro. «Hijo, por favor», suplicó ella, dando un paso hacia él. «Dios es un invento, una mentira que se repite para controlar a los débiles», continuó Isaías con la voz temblando de rabia, y sin vacilar, arrojó la Biblia al fuego. Las llamas la devoraron en segundos, mientras los presentes observaban paralizados. Algunos comenzaron a rezar en voz baja, otros se alejaron escandalizados. El silencio cayó como un manto pesado sobre la plaza. Doña Marta cayó de rodillas, sollozando, mientras Julián se acercaba a Isaías furioso. «¿Estás loco? ¿Qué demonios te pasa?». Isaías lo miró fijamente, con ojos llenos de dolor. «¿Tú también crees que esto me va a salvar? Ya no hay salvación, Julián. Todo es mentira». La brisa levantó cenizas que danzaban como fantasmas entre los cuerpos inmóviles. Algunos hombres mayores comenzaron a caminar hacia él, con miradas cargadas de ira. Isaías los enfrentó sin moverse, con el pecho erguido. «Quemen mi cuerpo si quieren. No tengo miedo de su Dios». En medio del caos, una anciana gritó: «Esto es un sacrilegio. Hay que llamar al pastor». Isaías dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio más ruidoso que cualquier grito. Doña Marta seguía de rodillas, con los ojos en el fuego que ahora solo contenía restos carbonizados del libro que había sostenido su fe durante décadas. En el camino de regreso a su casa, Isaías caminó solo, pero dentro de él hervía un torbellino de emociones: rabia, tristeza, confusión. No le importaba el juicio del pueblo, no le importaba su madre, no le importaba nada. Pero cuando llegó a su cuarto y cerró la puerta detrás de sí, el silencio lo envolvió con un peso que no había sentido antes. El silencio, y una extraña sensación de haber sido visto. Si esta historia te impacta, suscríbete para descubrir cómo una vida puede transformarse cuando todo parece perdido. Isaías Cruz nació en San Lucas un martes de lluvia, en una casa humilde al borde del río. Su madre, Marta, lo crió sola desde que su esposo, Salvador, los abandonó cuando Isaías tenía apenas 3 años. Salvador bebía desde el amanecer, y cuando bebía golpeaba. La noche que se fue, dejó solo un insulto y una mancha de sangre en la pared. Marta, con el corazón hecho trizas, abrazó al niño y juró que él crecería bajo la protección de Dios. Desde pequeño, Isaías fue un niño callado, de ojos grandes y preguntas difíciles. En la escuelita del pueblo, mientras otros niños memorizaban versículos, él levantaba la mano y preguntaba: ¿y si Dios no está escuchando? ¿O por qué los buenos sufren? La maestra, incómoda, respondía con evasivas, y el resto de los niños comenzaron a mirar lo raro. Pronto se convirtió en el raro, el hijo del alcohólico, el que no sabía callar. En casa,
Marta le hablaba de Jesús como si fuera un amigo cercano. Oraban antes de dormir, leían la Biblia todas las noches y asistían juntos a la iglesia los domingos. Isaías escuchaba en silencio, pero algo dentro de él se resistía. Cada vez que Marta cerraba los ojos para orar, él los mantenía abiertos, como si quisiera comprobar que nadie venía. A los 13 años descubrió un libro olvidado en la biblioteca de la escuela, El Anticristo de Nietzsche. No entendía todo, pero había frases que le quemaban por dentro. Dios ha muerto. Esa idea se convirtió en una llama que no supo apagar. Mientras su madre tejía en silencio, él leía escondido bajo las cobijas, cada noche sintiéndose más libre, pero también más solo. A los 15, el bullying se volvió insoportable. Un grupo de chicos mayores lo arrinconó detrás de la iglesia y le rompieron la mochila, mientras le gritaban hereje y bastardo. Isaías no lloró, solo miró al cielo y murmuró, si existes, haz algo. Nadie hizo nada. Fue entonces cuando conoció a Camila. Tenía 17, el cabello rizado como espuma de café y una risa que le devolvió el aire. Se conocieron en una clase de literatura y, sin saber cómo, comenzaron a caminar juntos después de la escuela. Camila creía en Dios, pero de una forma distinta. Decía que Dios no necesitaba templos ni rituales, solo amor. ¿Y si Dios también está confundido?, le dijo una tarde mientras veían el atardecer desde el cerro. ¿Confundido?, preguntó Isaías intrigado. Sí, como nosotros. Tal vez solo está esperando que le digamos qué hacer con nosotros. Camila se convirtió en su refugio. Durante 2 años fueron inseparables. Hablaban de la muerte, del alma, del futuro. Isaías empezó a creer, no en Dios, pero sí en ella, hasta que una madrugada todo cambió. Un camión sin frenos impactó el auto donde viajaban. Isaías sobrevivió con algunas costillas rotas. Camila murió en el acto. La noticia corrió como pólvora. En el funeral todos hablaban del plan de Dios, de que ella estaba en un lugar mejor. Isaías, con la mano vendada, se apartó del ataúd y gritó, Dios no estaba ahí, Dios la dejó morir. Desde entonces, algo en él se rompió. Quemó sus libros religiosos, rompió la cruz que llevaba al cuello y no volvió a pisar una iglesia. A los 20 años, dejó el pueblo y se perdió en las calles de Guadalajara, buscando algo que le devolviera el sentido. Pero ningún bar, ninguna conversación, ningún libro pudo apagar la rabia que lo habitaba. A los 22, regresó a San Lucas no como el niño curioso, sino como un hombre lleno de sombras. Y las sombras apenas comenzaban a moverse. La habitación de Isaías era un reflejo de su alma, oscura, desordenada, llena de silencios acumulados. En las paredes ya no colgaban los versículos bordados por su madre, sino carteles de bandas que gritaban con furia lo que él no podía poner en palabras. El escritorio, que antes sostenía cuadernos de oración, ahora estaba cubierto de libros de ciencia, filosofía y escepticismo radical. Cada uno como una piedra lanzada contra la fe que le impusieron desde niño. Después de la muerte de Camila, Isaías dejó de hablar con Marta. Ya no compartían la mesa, ni las oraciones, ni el aire. Ella seguía encendiendo una vela cada noche, pidiendo que Dios lo tocara. Él desde su cuarto escuchaba las plegarias como insultos. Una noche entró a la sala y sin mirarla dijo, ¿sabes qué creo? Que si tu Dios existe, es un sádico. Y si no existe, entonces tú has perdido la vida rezándole a la nada. Marta no respondió, solo apretó la vela entre los dedos hasta que la cera caliente le quemó la piel. Isaías se marchó del pueblo poco después. En Guadalajara encontró lo que buscaba, ruido, anonimato, rabia colectiva. Se unió a círculos donde se hablaba del vacío, del sinsentido, de romper toda estructura moral. Empezó a frecuentar bares clandestinos, lecturas en sótanos, encuentros donde las drogas no eran vicio, sino símbolo de liberación. Allí conoció a Adrián, un joven artista con el cuerpo tatuado de símbolos oscuros. Fue él quien lo introdujo a reuniones de filosofía nihilista, donde la única verdad
Era la destrucción de todas las verdades. Isaías encontró un nuevo lenguaje, no el del amor, sino el del desprecio al consuelo. La religión es el opio del alma débil, le dijo Adrián una noche, mientras bebían en una azotea. Los valientes enfrentan el abismo sin inventarse dioses. Isaías asintió. Pero dentro de sí, aún dolía el nombre de Camila. Durante 2 años se sumergió en esa vida. Perdió peso, perdió el brillo en los ojos, perdió toda conexión con su madre. Nunca respondía a sus mensajes, y cuando lo hacía era para decirle que dejara de vivir en fantasías. A los 22 regresó al pueblo como un extraño. El cabello más largo, los brazos cubiertos de tatuajes, el alma endurecida. Marta lo recibió con lágrimas, pero él apenas cruzó la puerta. No volvió a acompañarla a la iglesia. Ni siquiera saludó al pastor que lo había bautizado. Comenzó a asistir a debates públicos donde desafiaba a líderes religiosos, a veces con argumentos, a veces con burlas. Los jóvenes lo miraban con curiosidad, los mayores con desprecio. Él disfrutaba el conflicto como si fuera su combustible. Fue en una de esas reuniones comunitarias donde decidió dar el golpe final. Preparó su discurso con rabia meticulosa, sabiendo que dolería. Eligió la Biblia de su infancia, aquella que su madre había guardado en una caja, como un tesoro. La tomó sin permiso. La llevó al evento con la intención de hacer las cenizas. Nadie imaginó lo que estaba por ocurrir. Isaías se paró frente a todos, con los ojos encendidos de fuego y la voz cargada de veneno. Cuando lanzó la Biblia al fuego, lo hizo como quien lanza una bomba sobre un templo. Pero mientras las páginas se retorcían entre las llamas, algo en él también comenzó a quemarse. No lo sabía aún, pero esa noche no solo destruyó un libro. Abrió una grieta en su alma por donde comenzaría a filtrarse algo que no esperaba: el silencio. Y en ese silencio, lo inexplicable lo estaba esperando. El fuego ya se había apagado, pero las brasas seguían latiendo en el centro de la plaza, como un corazón herido. Las cenizas de la Biblia flotaban en el aire, mezcladas con la incredulidad de los presentes. Nadie hablaba, como si las palabras hubieran sido arrasadas por la misma llama. Esa noche, Isaías regresó a casa con una extraña mezcla de triunfo y vacío. Marta no dijo nada. Solo lo miró desde la esquina de la cocina, con los ojos apagados, como si algo en ella hubiera muerto también. ¿No vas a decir nada?, preguntó él, quitándose la chamarra empapada de sudor. No hay nada que decir, respondió ella, y se giró lentamente para encender una vela. Isaías durmió poco. A la mañana siguiente, al salir, notó que algo había cambiado en el aire del pueblo. La gente lo evitaba. Los saludos que antes eran fríos, ahora eran inexistentes. Los niños cruzaban la calle cuando lo veían venir, y los adultos murmuraban tras las cortinas. Al mediodía Julián tocó la puerta de su casa. Isaías abrió sin ganas. «¿Qué quieres?» «Hablar», dijo Julián serio. «Lo que hiciste ayer...» «Cruzaste un límite, Isaías. No se trata de que creas o no. Se trata de respeto». ¿Respeto? ¿Tú me hablas de respeto? ¿Dónde estaba el respeto cuando yo me deshacía por dentro y todos me decían que orara más? «No todos somos culpables de tu dolor», respondió Julián con la voz temblando, «pero sí lo somos de no haberte escuchado a tiempo». Isaías cerró la puerta en su cara sin decir palabra. Esa misma tarde, un grupo de hombres del comité religioso del pueblo se presentó frente a su casa. Tocaron con fuerza. Marta intentó detenerlos, pero ellos no venían a hablar. «Esto no puede quedar así», dijo el más alto, un agricultor con manos ásperas. «No podemos permitir que alguien que escupe sobre la fe ande libre como si nada». «Mi hijo no es un criminal», dijo Marta firme, pero sin elevar la voz. «No lo es», contestó otro, «pero hay cosas que no se perdonan tan fácil». Esa noche, Isaías fue emboscado al salir de la tienda. 3 hombres lo empujaron contra un muro. Uno lo sujetó por el cuello. «¿Te crees muy valiente quemando la palabra frente a nuestras familias?» Isaías no respondió. Sabía quiénes eran.
No dijo nada mientras le escupían al rostro ni cuando le pegaron en el estómago. Cayó al suelo y se quedó ahí, jadeando. No fue al hospital, no denunció. Solo regresó a casa con los labios rotos y la camisa rasgada. Marta le curó las heridas en silencio. Él no se quejó. El dolor físico era más fácil de llevar que el otro, ese que lo mordía por dentro desde hacía años. Las noches comenzaron a tornarse más largas. Isaías ya no dormía. Cerraba los ojos y sentía que algo lo observaba. Se levantaba sobresaltado, empapado en sudor. A veces escuchaba pasos fuera de su cuarto, pero no había nadie. Empezó a tomar pastillas para dormir, mezcladas con alcohol hasta quedar inconsciente. Una madrugada se encontró llorando sin saber por qué. Frente al espejo, con los ojos inyectados y las manos temblando, se preguntó en voz baja, «¿Qué me está pasando?». Pero no hubo respuesta, solo el zumbido del silencio. Un silencio espeso, pesado, distinto. Como si algo más estuviera allí, en la sombra del cuarto, esperando. La madrugada caía sobre San Lucas como un sudario denso. No había viento, ni perros ladrando, ni grillos cantando, solo un silencio tan absoluto que parecía tener peso. Isaías giraba en su cama sin poder encontrar descanso. El alcohol no surtía efecto, las pastillas lo mareaban pero no lo adormecían. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente seguía despierta, presa de un ruido interno que no tenía origen. Cerró los ojos con fuerza, tratando de callar los pensamientos. Recordó el rostro de Camila, su risa entre los árboles del cerro, la manera en que le sostenía la mano cuando él dudaba de todo, y luego recordó el golpe seco del accidente, el olor a gasolina, la sangre en el vidrio. Un espasmo le recorrió el pecho. Se levantó de golpe, respirando con dificultad. El reloj marcaba las 3:33. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La habitación estaba oscura, pero no completamente. Una luz tenue, blanca, parecía filtrarse por debajo de la puerta, aunque del otro lado no había ninguna lámpara encendida. Se frotó los ojos. Pensó que alucinaba, pero entonces lo sintió. No era un sonido, no era una imagen, era una presencia, una calma tan densa que contrastaba con su caos interno. Isaías se quedó inmóvil, sentado en la cama. Miró hacia el rincón más oscuro de la habitación, y ahí estaba, una figura de pie, inmóvil, sin rostro visible, pero llena de una luz que no enceguecía. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí. Isaías tragó saliva, paralizado. El corazón le latía como tambor de guerra. Quiso hablar, gritar, maldecir, pero no pudo emitir sonido alguno. Su voz estaba atrapada en la garganta, como si no le perteneciera. La figura tampoco decía nada, solo lo miraba. Una mirada sin ojos, pero que lo atravesaba como cuchillo en la niebla. Por un segundo sintió paz, una paz que le era completamente ajena. Como si alguien hubiese apagado por dentro todas sus heridas, como si por primera vez en años no tuviera que huir de sí mismo. Entonces se cubrió el rostro con ambas manos, quebrado. «¿Quién eres?», logró murmurar entre sollozos. «¿Qué quieres de mí?». No hubo respuesta, solo el mismo silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de significado. Como si esa ausencia de palabras le dijera todo lo que había evitado escuchar. Cuando volvió a mirar hacia el rincón, la figura ya no estaba. La luz había desaparecido. Solo quedaba la penumbra habitual de su cuarto y el leve temblor en sus manos. Isaías se recostó lentamente, con la sensación de haber visto algo que no podía explicar, que no encajaba en ningún libro, ni argumento, ni rechazo. No sintió miedo, sintió otra cosa, un eco, como si algo hubiera resonado dentro de él y estuviera despertando. Cerró los ojos sin quererlo, y por primera vez en muchas noches durmió profundamente. Al amanecer, se levantó sin recordar haber soñado. Se miró al espejo. Había algo diferente en sus ojos, no una conversión, no un arrepentimiento, pero sí una grieta.
Una grieta por donde la duda, esta vez no como veneno sino como posibilidad, comenzaba a filtrarse. Y aunque no se atrevió a decirlo en voz alta, sabía que esa noche no había estado solo. El día amaneció con un cielo cubierto de nubes pesadas. Isaías se levantó más temprano que de costumbre sin saber por qué. No tenía hambre ni deseos de salir, pero tampoco podía quedarse en la cama. Había algo distinto latiendo dentro de él, como una brasa que no quería apagarse. Durante el desayuno, Marta lo observó desde el otro extremo de la mesa. No dijo nada. Solo lo miraba, como si algo en su hijo le resultara extraño, pero familiar. Isaías evitaba su mirada. La noche anterior aún vibraba en su mente, aunque no la entendía del todo. Decidió salir. Caminó sin rumbo por el pueblo. Las calles de tierra estaban húmedas por la llovizna. Saludó con un gesto tímido a una señora mayor que vendía tamales, pero ella apartó la vista. Aún era el blasfemo, el que había quemado la Biblia. Y sin embargo, por primera vez, esa etiqueta no le provocaba rabia. Le pesaba. No por el juicio de los otros, sino por algo que no sabía nombrar. Pasó frente a la iglesia. Sintió un nudo en el estómago, como si sus pies dudaran. No entró, pero tampoco aceleró el paso. Se quedó ahí, bajo la lluvia ligera, mirando la cruz de madera que coronaba la fachada. Recordó las palabras de Camila. Tal vez Dios está tan confundido como nosotros. Por primera vez, esa frase no le pareció un consuelo inútil. Le pareció humana. Más tarde, tomó un camión hacia la ciudad. Tenía una cita con un psiquiatra en Guadalajara, recomendación de Julián que aún no había cancelado. Durante la consulta, le contó lo de la figura en su cuarto. El médico escuchó en silencio, anotando. Probablemente fue un episodio hipnagógico, explicó con tono técnico. Alucinaciones entre la vigilia y el sueño, más común de lo que parece, especialmente bajo estrés y uso de sustancias. Isaías asintió, pero algo en su interior no aceptaba del todo esa explicación, no por falta de lógica, sino porque no coincidía con lo que había sentido. Aquello no fue una alucinación cualquiera, fue otra cosa, algo que no se puede nombrar con términos clínicos. De regreso al pueblo, se detuvo en un mercado de artesanías. Una mujer mayor vendía amuletos, imágenes religiosas y hierbas curativas. Tenía los ojos tan claros que parecían no pertenecerle. «Tienes el alma herida», le dijo sin que él preguntara nada. Isaías se quedó helado. «Disculpe». «No tienes que creerme», añadió ella, con una voz serena. «Pero lo que viste en tu cuarto no es algo que debas ignorar». Él quiso alejarse, pero no pudo. Compró una pequeña cruz de madera, sin saber para qué. La guardó en el bolsillo del pantalón como si fuera un secreto. Al llegar al pueblo, se encontró con Elena, su antigua maestra de secundaria. Estaba sentada frente a la tienda de abarrotes leyendo un libro. Lo reconoció y sonrió con ternura. «Isaías, hace tiempo que quería verte». «¿Para decirme que rece y me arrepienta?», preguntó con sarcasmo, aunque sin fuerza. «No. Para decirte que no estás solo. Todos caemos. Lo importante es cómo decidimos levantarnos». «¿Y si no quiero levantarme?» «Entonces quédate en el suelo», dijo ella. «Pero no cierres los ojos». Esa noche, Isaías regresó a casa con una sensación de inquietud profunda. No era culpa, era duda. Por primera vez sus ideas no le parecían firmes como antes. Había algo más allá de su rabia. Algo que no podía destruir tan fácilmente. El silencio regresó a su cuarto, pero ya no era hostil, era una espera. La noticia llegó por boca de don Agustín, el zapatero del pueblo, que había asistido años atrás, un retiro espiritual en los altos de Jalisco, donde gente perdida encontraba consuelo, o al menos un poco de silencio interior. Isaías lo escuchó mencionar el lugar mientras esperaba turno en la farmacia. No preguntó más, solo anotó el nombre en la parte trasera de un recibo arrugado. Monte Siloé. No sabía por qué lo hizo. Tal vez por curiosidad, tal vez por desesperación. Una semana después,
abordó una camioneta desvencijada junto a otros desconocidos. No llevó Biblia, ni ropa especial, ni expectativas. Solo su mochila, su silencio y la pequeña cruz de madera que seguía en su bolsillo, sin saber por qué aún no la había tirado. El camino a la montaña era empinado, rodeado de pinos y neblina. Al llegar, el aire olía a leña y café recién hecho. El lugar no tenía lujos: camas de cemento cubiertas con cobijas gruesas, baños compartidos, una cocina improvisada. Pero había algo que lo descolocó: la gente. Esperaba encontrar fanáticos, pero vio exdrogadictos, madres solteras, ancianos solitarios, hombres tatuados con rostros quebrados, gente rota, como él. El primer día fue incómodo. En la noche, todos se reunieron alrededor de una fogata. Uno por uno compartían sus historias. Un joven contó cómo sobrevivió a una pandilla. Una mujer lloró al hablar de su hija desaparecida. Un hombre mayor confesó haber robado durante años. Isaías no habló, pero escuchó, y al escuchar, algo en su pecho comenzó a aflojarse. «No importa cómo llegaste», le dijo un coordinador llamado Raúl, un exconvicto con mirada noble. «Lo importante es que estás aquí». «¿Y si no creo en nada?», preguntó Isaías con voz baja. «Dios tampoco necesita que creas», respondió Raúl, «solo que no huyas». Los días siguientes se sintieron largos. Hacían caminatas al amanecer, trabajaban en la huerta, comían en silencio. Al principio, Isaías sentía que todo era una farsa, pero al ver las manos de quienes cavaban la tierra, o los ojos llorosos de quienes lavaban los platos, comenzó a dudar de su cinismo. Una mañana, mientras lavaba una olla oxidada, se le acercó una niña de unos 8 años. No hablaba. Solo le sonrió y le ofreció una flor silvestre. Isaías no supo qué hacer. La aceptó torpemente. La niña se fue corriendo. Él se quedó con la flor en la mano, sintiendo que el aire le faltaba. Por la noche volvió a soñar con Camila, pero esta vez no la veía sangrando ni gritando. Estaban sentados en el cerro como antes. Ella lo miraba sin juicio. «No es tu culpa», le decía, «pero no te quedes ahí». Despertó con lágrimas. No entendía nada, pero por primera vez no lo rechazaba. Dejó que el llanto saliera sin vergüenza. Afuera, la montaña aún dormía. El cielo tenía tonos morados y un viento suave acariciaba los árboles. Isaías salió del dormitorio y caminó solo hasta una roca grande donde muchos oraban. No oró, pero se sentó y se quedó ahí, respirando, sin buscar respuestas, solo escuchando el sonido de algo que no sabía nombrar. Isaías no esperaba ver rostros conocidos en ese lugar apartado del mundo, pero ahí estaba Julián, con una camisa sencilla y una barba más crecida de lo que recordaba. Lo reconoció al instante, aunque su expresión había cambiado. No tenía rabia ni reproche, solo una calma que desconcertaba. «Pensé que nunca vendrías», dijo Julián al verlo acercarse. Isaías se quedó quieto unos segundos. «¿Trabajas aquí?» «Soy voluntario desde hace un año. Después de todo». «¿Después de mí?», soltó Isaías, cruzando los brazos. Julián sonrió con tristeza. «Después de la última vez que hablamos, casi me quito la vida. Pero alguien me escuchó a tiempo. Alguien me trajo hasta aquí». El corazón de Isaías se tensó. Quiso preguntar más, pero no lo hizo. En lugar de eso, se alejó sin responder. Esa noche, en la reunión junto a la fogata, Raúl anunció que uno de los voluntarios compartiría su historia. Julián se puso de pie. El fuego iluminaba su rostro mientras hablaba. Su voz era firme, pero cargada de emoción. «Yo crecí creyendo que la fe era algo automático, pero nunca la sentí real hasta que toqué fondo. Perdí mi propósito, me sentí vacío y pensé que no valía la pena seguir. Nadie lo notó, excepto una persona. Isaías». Isaías levantó la cabeza, sorprendido. «Él me confrontó, sí. Me gritó, me empujó, pero fue el único que me dijo algo en medio del silencio de todos. Esa rabia, esa dureza, también era una forma de gritar por dentro.
Me obligó a mirar mis propias grietas, y cuando quise rendirme, me acordé de que alguien, aunque fuera enojado, me había visto. Un murmullo suave se extendió entre los oyentes. Julián respiró hondo. Ese recuerdo me salvó. Y aquí estoy. No para predicar, sino para decir que todos tenemos heridas. Algunos las esconden detrás de la fe, otros detrás del rechazo. Pero al final, todos estamos buscando lo mismo: sentido. Isaías sintió un nudo en la garganta, no por culpa, sino por algo más complejo: reconocimiento. Nunca había pensado que sus palabras, lanzadas con furia, pudieran haber sido una chispa de algo bueno. Después de la reunión, Julián se acercó. «No te dije esto para que me pidas perdón», dijo con calma. «Te lo dije porque sé lo que cargas, y no estás solo». Isaías bajó la mirada. «¿De verdad crees que hay algo para mí? No tienes que creer todavía, pero quédate, escucha. Tal vez no es fe lo que necesitas, tal vez solo compañía». Antes de que Isaías pudiera responder, un trueno retumbó en el cielo. Las nubes se arremolinaban sobre la montaña con rapidez. Una lluvia torrencial comenzó a caer, inesperada, violenta. Raúl gritó para que todos se resguardaran. El viento azotaba con furia. Las carpas temblaban. Las luces se apagaron. El albergue quedó incomunicado. Isaías corrió con los demás hacia el refugio, pero algo dentro de él se quebraba con cada trueno. Una ansiedad antigua emergía, como si la tormenta desatara no solo el cielo, sino también sus sombras internas. Esa noche no pudo dormir. Las gotas golpeaban el techo como dedos insistentes. Se sintió encerrado, vulnerable, expuesto. Afuera, la montaña rugía. Adentro, algo comenzaba a romperse en su interior. El viento no cesaba. Las paredes del albergue crujían con cada ráfaga. Afuera, la lluvia se estrellaba contra el techo como si el cielo entero hubiera decidido derramarse sobre la montaña. Isaías caminaba en círculos dentro del cuarto común, incapaz de calmar su respiración. Su pecho subía y bajaba con desesperación. No era miedo a la tormenta, era algo más antiguo, más profundo: el miedo a sí mismo. Los demás trataban de descansar cubiertos con cobijas, murmurando oraciones. Julián dormía cerca, extenuado por el esfuerzo del día, pero Isaías no podía permanecer quieto. La ansiedad lo desbordaba. Sentía que el cuarto se achicaba, que el techo bajaba, que el aire se hacía más espeso. Cerró los ojos un momento intentando respirar. Una imagen fugaz apareció en su mente: su madre llorando frente al fuego, la Biblia reducida a cenizas, su voz gritando: «Dios es una mentira». Abrió los ojos de golpe. Tenía que salir. Se puso la chaqueta, bajó la cabeza y empujó la puerta, que se resistía con el viento. Nadie lo detuvo. Nadie lo vio. Se perdió en la noche como un espectro. La lluvia le golpeaba el rostro, helada, densa. No había faroles ni caminos marcados, solo el barro, el trueno y la oscuridad total. Comenzó a correr sin dirección, como si pudiera dejar atrás todo lo que lo habitaba. Pero la montaña no perdona a quien corre ciego. En un descuido, su pie resbaló por una pendiente empinada. Rodó entre piedras y ramas, sintiendo cómo el barro le rasgaba la piel. El golpe final lo dejó sin aliento. Cayó sobre su costado con el cuerpo semi-hundido en el lodo. El dolor era punzante. Su pierna derecha no respondía. Trató de incorporarse, pero un grito seco le salió del pecho. No podía moverse. «¡Auxilio!», gritó entre la lluvia. «¡Julián! ¡Raúl! ¡Alguien!». Nadie respondió. La tormenta ahogaba su voz. Quedó tendido, empapado, tiritando. El frío calaba los huesos. El barro le cubría la espalda, las ramas le arañaban el rostro. Empezó a llorar, un llanto sordo, silencioso, diferente. No era rabia, no era furia, era el llanto de un niño que por fin reconocía que estaba perdido. Miró al cielo, no se veía nada. Pero murmuró con labios partidos y voz quebrada: «Si estás ahí, no vengas a salvarme, solo quédate».
La lluvia comenzó a disminuir lentamente. El trueno se volvió más lejano, y en medio de ese silencio que volvía poco a poco, Isaías sintió algo extraño, no una presencia física, sino una calidez muy leve que le recorrió el pecho. No había nadie, estaba solo, pero no solo como antes. Esta vez no sentía el peso de la rabia, sentía el peso de su fragilidad. Y por primera vez no quiso luchar contra ella. Isaías no sabía cuánto tiempo había pasado desde la caída. El dolor era una constante punzante en su pierna, pero el frío se había vuelto más cruel. Temblaba sin control. Su cuerpo entero crujía como las ramas bajo él. Quiso gritar otra vez, pero no tenía fuerzas. Solo sus ojos, cansados y enrojecidos, seguían abiertos, buscando un punto de luz en la oscuridad. Fue entonces cuando la vio. Una figura blanca, quieta, envuelta en una calma sobrehumana, emergió entre la bruma. No había pasos, ni sonido, solo presencia. Isaías sintió un estremecimiento, pero no miedo, no como antes. Esta vez, su cuerpo reconoció algo más profundo que la lógica. Era el mismo rostro que había aparecido en su cuarto aquella madrugada. Silencioso, sereno. La figura no hablaba, no se acercaba, solo lo miraba, con una compasión que desbordaba el frío, la oscuridad, el tiempo. Isaías lloró, no por la presencia, sino por todo lo que había callado, por las veces que gritó sin que nadie respondiera, por las palabras hirientes a su madre, por Camila, por él mismo. «No sé si eres real», susurró con voz temblorosa, «pero ya no quiero seguir odiando». El silencio le respondió como una caricia. Recordó el olor a jabón en el cuello de Camila. Recordó las manos temblorosas de su madre al orar. Recordó a Julián mirándolo sin odio, solo con fe, y se dio cuenta de que no había perdido a Dios. Había huido de él. «No vengo a pedir milagros», dijo, cerrando los ojos. Solo no me dejes solo otra vez». Un calor sutil lo envolvió. No era físico. Era una paz que no venía de fuera, sino que brotaba de lo más profundo. Como si, por primera vez, Isaías se permitiera ser sostenido sin tener que fingir fuerza. La figura seguía ahí. No necesitaba palabras. Su sola presencia lo llenaba todo. Y entonces Isaías, roto, herido, bañado en lodo, entendió. Esa imagen no era un castigo, ni una alucinación. Era una respuesta sin forma, sin dogma, sin grito. Era una misericordia que no exige perfección, solo rendición. No supo en qué momento se desmayó. No supo cómo lo encontraron. Pero cuando volvió en sí estaba cubierto por una manta, rodeado de rostros conocidos. Julián estaba ahí con la cara arañada y los ojos llorosos. «Te buscamos toda la noche», dijo con la voz quebrada. «Pensé que te había perdido». Isaías no respondió. Solo le apretó la mano con fuerza. No hacía falta hablar. Ambos sabían que algo había cambiado. No fuera, dentro. La luz entraba por la ventana del refugio como un hilo dorado. Isaías parpadeó varias veces antes de poder enfocar. Sus músculos estaban adoloridos, pero el dolor ya no lo dominaba. Había una extraña ligereza en su pecho. La sensación no era de alivio, sino de haber soltado algo muy pesado. Julián dormía a su lado en una silla de madera, con la cabeza recostada contra la pared. Tenía barro en la ropa, una herida pequeña en la ceja y ojeras profundas. Isaías lo observó en silencio. Por un instante, sintió que aquel cuarto era más sagrado que cualquier templo. «Despertaste», dijo Julián al abrir los ojos, como si sintiera su mirada. «¿Cuánto tiempo estuve?» «Casi 2 días. Tenías fiebre. Pensamos en bajarte al hospital, pero el camino seguía cerrado. Raúl subió con 2 voluntarios y te encontró. Fue un milagro». Isaías no respondió. Tenía la garganta seca y la mente nublada por imágenes fragmentadas. La figura blanca, la mirada, la paz. Todo seguía ahí, nítido, no como un recuerdo, sino como una huella grabada bajo la piel. «¿Por qué me buscaste?», preguntó. Julián se acomodó en la silla. Había en sus ojos una mezcla de ternura y cansancio.
porque aunque me dejaste solo, yo sabía que tú también estabas solo, y porque, aunque no lo sabías, tú me salvaste antes, era justo que yo hiciera lo mismo. Isaías desvió la mirada con un leve temblor en la mandíbula. No sabía cómo responder a eso. No soy quien tú crees, dijo al fin. Todo esto no me convierte en nadie distinto. Sigo siendo... Eres tú, interrumpió Julián con firmeza, con todas tus heridas, tus dudas y tus batallas, y eso basta. Nadie aquí espera que seas un santo, solo que no huyas. Esa palabra resonó dentro de Isaías como un eco. Huir. Había pasado años huyendo, del pueblo, de su madre, de Dios, de sí mismo. Quiero volver, murmuró, casi sin creer que lo decía. ¿A casa? Sí, con mi madre, Julián asintió. Ella nunca dejó de esperar que volvieras. Durante el resto del día, Isaías permaneció en cama. Raúl entró en silencio y le tocó el hombro con suavidad. No todos los milagros son ruidosos, dijo. Algunos llegan en forma de personas que no se rinden contigo. Por la tarde, Isaías se levantó con ayuda. Caminó despacio hasta la zona común, donde algunos jóvenes estaban pelando papas y limpiando utensilios. Al verlo dejaron lo que hacían y lo recibieron con una sonrisa discreta. Nadie preguntó, nadie juzgó. Solo lo invitaron a sentarse. Mientras pelaba una zanahoria torpemente, Isaías notó que sus manos ya no temblaban. El cielo estaba despejado, el aire olía a tierra húmeda, y por primera vez en mucho tiempo sentía que podía quedarse en silencio sin que el silencio lo devorara. No necesitaba entenderlo todo, no necesitaba dar testimonio, ni explicar lo que había visto. Por ahora, bastaba con estar, respirar, vivir. El camión que lo llevó de regreso a San Lucas traqueteaba sobre el camino de terracería mientras el sol caía lentamente sobre los cerros. Isaías miraba por la ventana, en silencio. No llevaba libros, ni promesas, ni palabras preparadas. Solo una mochila vieja, el cuerpo aún débil y el corazón abierto de una forma que no sabía explicar. Al bajar en la plaza, sintió que todo era más pequeño de lo que recordaba. O tal vez era él quien ya no cabía en la rabia de antes. Caminó por las calles empedradas, saludando con un gesto tímido a quienes lo reconocían. Algunos respondieron con sorpresa, otros con desconfianza. No le importó. Se detuvo frente a su casa. La puerta seguía igual, pintura descascarada, el cerrojo oxidado. Tocó con suavidad. Marta abrió casi de inmediato. Su rostro estaba marcado por los días, por el llanto, por la espera. Se quedaron en silencio unos segundos que parecieron eternos. «Volví», dijo él, sin rodeos. Ella lo abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Durante los días siguientes, Isaías ayudó en lo que pudo. Acompañó a Marta al mercado, reparó una gotera en el techo, cortó maleza en el patio. No hablaban de Dios. No hablaban de la Biblia quemada, solo compartían el café, las risas cortas, los silencios menos pesados. Una tarde, pidió permiso para hablar en la reunión comunitaria. Muchos se sorprendieron al verlo subir al templete improvisado, frente a la misma fogata donde todo había comenzado. «No vengo a justificarme», dijo, «ni a pedir perdón porque me lo exijan. Hablo porque necesito hacerlo». Miró a los rostros atentos, algunos incrédulos, otros curiosos. Quemé una Biblia, no porque odiara a Dios, sino porque odiaba no sentirlo. Creí que el silencio de él era ausencia, pero tal vez era otra cosa. Tal vez era espera. El ambiente era denso. Isaías continuó. «No vengo a decir que ahora soy creyente, vengo a decir que he cambiado. Y que quiero reparar no desde la religión, sino desde el amor». Hubo un murmullo leve. Marta lloraba en silencio. Esa noche, varios vecinos se acercaron a él. Un joven le pidió hablar en privado. Una mujer mayor le regaló un rosario. Julián apareció más tarde con pan dulce y una sonrisa. Días después, Isaías se ofreció para ayudar con un grupo de adolescentes con problemas de conducta. No hablaba de fe, sino de experiencia. Les contaba cómo había caído, cómo había odiado, cómo había sobrevivido.
No soy un ejemplo, decía, pero puedo caminar con ustedes mientras buscan su camino. También empezó a visitar casas de familias humildes, reparando puertas, pintando paredes, escuchando historias. En cada gesto pequeño encontraba una forma de redención. No la que viene del cielo, sino la que se construye con las manos, con el tiempo, con el silencio compartido. Una tarde entró a la iglesia por primera vez en años. No fue a rezar, solo se sentó en una banca al fondo, donde el incienso aún flotaba y la luz se filtraba por los vitrales. No habló, pero esta vez no se sintió fuera de lugar. Con el paso de los meses, Isaías se convirtió en algo que jamás imaginó: un puente, no entre doctrinas ni entre credos, sino entre personas rotas que necesitaban ser vistas sin etiquetas. Su historia se corrió de boca en boca, no como leyenda, sino como testimonio vivo de que alguien puede cambiar sin perder su esencia. Fundó un pequeño grupo en la biblioteca del pueblo, abierto a todos: creyentes, escépticos, católicos, evangélicos, jóvenes sin rumbo. No había sermones, no había cantos, solo sillas en círculo y una regla: escuchar sin interrumpir. Aquí no venimos a convencer, decía cada martes. Venimos a comprender. Al principio eran 5, luego 10, luego 20. Algunos compartían dudas, otros heridas. Una muchacha confesó que pensó en suicidarse, pero que la historia de Isaías la hizo volver a escribir poesía. Un hombre mayor habló por primera vez de un abuso que había callado por décadas. Un joven exconvicto lloró como niño cuando lo llamaron por su nombre y no por su apodo callejero. Isaías no guiaba como líder, sino como uno más. No hablaba todo el tiempo. A veces solo estaba, con los ojos atentos y el corazón abierto. Aprendió que la fe no siempre se pronuncia, a veces se teje en el silencio compartido. Su relación con Julián también floreció. Juntos iniciaron un pequeño proyecto de reintegración juvenil con apoyo del municipio. Alquilaban una bodega vieja, donde pintaban murales, ofrecían talleres, cocinaban juntos. No era una iglesia, era un refugio. No queremos salvar a nadie, decía Julián, solo queremos que no se pierdan solos. Isaías pintó una frase en la entrada del centro: donde hay grieta, hay entrada de luz. La tomó de un libro viejo, pero ya era suya. También fue invitado a otros pueblos donde lo escuchaban con respeto, no por elocuente, sino por verdadero. No adornaba su historia. No ocultaba la Biblia quemada, ni el odio que sintió ni el vacío que lo habitó. Hablaba con la voz de quien ha sangrado y ha vuelto a ponerse de pie. Una vez, al terminar una charla en un colegio rural, una niña se le acercó con timidez. ¿Tú viste a Jesús? Isaías la miró con ternura. No sé si era él, pero sí sé que, desde esa noche, nunca más estuve solo. La niña sonrió y le regaló una piedrita pintada con un corazón. Isaías la guardó en su bolsillo, junto a la cruz de madera que aún conservaba. No todo era perfecto. Había días en que las dudas regresaban como sombras, días en que las heridas ardían de nuevo, pero ahora sabía que no tenía que luchar solo, y más importante aún, no tenía que fingir ser fuerte. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, se cruzó con el hombre que lo había golpeado aquella vez, después del incendio. Lo miró fijamente. El hombre bajó la cabeza avergonzado. Isaías se le acercó, le tendió la mano y dijo: «No hay deuda entre nosotros». El hombre no respondió, pero apretó esa mano como quien suelta una piedra que ha cargado demasiado tiempo. Isaías siguió su camino con paso firme, el alma más liviana, y la convicción serena de que una nueva vida no se grita, se vive. La llamada llegó una mañana, mientras Isaías arreglaba las luces del centro juvenil. Marta había colapsado en casa. El doctor del pueblo le había detectado una falla cardíaca avanzada. Isaías dejó todo y corrió al hospital, con el corazón latiéndole en la garganta. Marta yacía en una camilla, conectada a varios cables con la piel pálida y los ojos cerrados. Su respiración era débil, pero rítmica.
El cuarto olía a desinfectante y tiempo suspendido. Isaías se sentó a su lado, le tomó la mano y sintió cómo su propia fuerza se desvanecía. «Mamá», susurró con la voz quebrada. «Perdóname por no haber estado antes». Marta abrió los ojos con esfuerzo. Lo miró y una sonrisa leve le iluminó el rostro. «Estás aquí. Eso es todo lo que importa». Isaías apoyó su frente en la de ella. No habló más. El silencio era ahora su idioma más honesto. En los días que siguieron, se turnó con Julián para cuidarla. Dormía en una silla, comía poco y pasaba horas escuchando los pitidos del monitor como si fueran oraciones sin palabras. Una noche, mientras Marta dormía, Isaías salió al jardín del hospital. El cielo estaba despejado y la luna llena bañaba todo con una luz suave. Se sentó en una banca, exhausto. Cerró los ojos. Entonces la sintió. La misma presencia. No era una figura visible esta vez, era algo más íntimo, una certeza que se instalaba sin estruendo, como un abrazo invisible que sostenía cada parte rota de su alma. «¿Otra vez tú?», murmuró Isaías con una lágrima resbalando por su mejilla. «¿Por qué ahora?». No hubo respuesta, pero tampoco duda. Isaías no pidió milagros, no exigió señales, solo respiró. Y en esa respiración encontró consuelo. Regresó al cuarto. Marta estaba despierta, con la mirada tranquila. «¿Lo viste también?», preguntó ella, como si leyera su mente. Isaías no supo qué decir. Se sentó junto a ella y le acarició la frente. «No tengo miedo, hijo», dijo Marta. «Dios me esperó todos estos años con paciencia, como yo a ti. No quiero perderte. No vas a perderme. El amor no se pierde, se transforma». Horas después, Marta se quedó dormida profundamente, su mano aún aferrada a la de Isaías. El monitor sonaba constante, estable. Isaías cerró los ojos también, rendido pero en paz. Cuando despertó, el monitor estaba en silencio. No gritó, no lloró con violencia. Se inclinó, besó la frente de su madre y le susurró: «Gracias por no soltarme nunca». Salió del hospital con los ojos húmedos, pero el paso firme. Sabía que había pasado por su última prueba, y aunque la ausencia dolía, no pesaba igual. Porque ahora sabía que la fe no siempre salva cuerpos, pero siempre abraza almas. El cuarto de Isaías seguía siendo el mismo. Las paredes blancas, el escritorio de madera desgastada, la ventana que daba al jardín donde su madre solía regar las plantas al amanecer. Pero algo había cambiado, no en el cuarto, en él. Habían pasado algunas semanas desde la partida de Marta. Isaías no llenó su ausencia con palabras, sino con actos. Cada mañana abría las ventanas, ordenaba la casa, preparaba café como ella lo hacía. Guardaba silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Este ya no hería, este acompañaba. Una tarde sacó una caja vieja del armario. Entre papeles encontró una Biblia nueva, con las hojas aún pegadas. La sostuvo entre las manos como si fuera algo frágil. No la abrió, no la leyó, solo la colocó sobre su escritorio, no como símbolo de algo que entendiera por completo, sino como una señal de todo lo que había vivido. No necesitaba certezas, necesitaba memoria. Julián lo visitaba a menudo, caminaban por el pueblo, hablaban de lo cotidiano, reían por cosas simples. A veces compartían recuerdos de Marta. A veces solo se quedaban en silencio, viendo cómo caía el sol sobre los tejados. Una tarde, Isaías fue invitado a dar una charla en un pueblo cercano. Al terminar, una mujer se le acercó con los ojos vidriosos. «Mi hijo quemó una Biblia, y desde entonces no volvió a casa. ¿Usted cree que hay esperanza para él?». Isaías la miró, y su respuesta fue simple: «Si yo estoy aquí, entonces sí, siempre hay». Volvió a casa con una paz distinta, no la que viene del logro, sino la que nace cuando uno acepta lo que fue, sin dejar de caminar hacia lo que puede ser. Aquella noche, antes de dormir, se sentó en su cama con la lámpara encendida.
El cuarto tenía esa calma espesa de los días sin prisa. Respiró hondo, sintió la presencia de su madre, el eco de Camila, la mano firme de Julián y la figura blanca que lo había visitado en su momento más oscuro. No la volvió a ver, pero tampoco lo necesitaba. Ahora sabía que estaba ahí, en la forma en que trataba a los demás, en la forma en que se hablaba a sí mismo, en el perdón que extendía, incluso cuando dolía, en el amor sin condiciones. Apagó la luz, cerró los ojos y durmió por fin en paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos reales de fe, lucha y redención, y haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para conocer otra historia de transformación que no te dejará igual.